Nunca, nadie me ha tocado, señor, murmuró con miedo. El millonario la miró fijamente, sin decir una palabra. En lugar de aprovecharse, tomó su mano con ternura. Esa noche se comportó como un verdadero príncipe. El ruido ensordecedor de los martillos neumáticos se filtraba a través de las ventanas del 15º piso del edificio corporativo en Polanco. Sofía Morales ajustó sus lentes y suspiró mientras organizaba los contratos que su jefe había dejado desperdigados sobre el escritorio de caoba. Sus manos delicadas, pero curtidas por el trabajo, separaban meticulosamente cada documento por fecha y prioridad. A sus 23 años, Sofía había aprendido que la vida no regalaba nada. Cada mañana se levantaba a las 5:30 para preparar el desayuno de su madre, Carmen, quien padecía diabetes y artritis reumatoide. El trayecto desde su pequeña casa en la Roma Norte hasta las oficinas de Constructora Azteca en Polanco le tomaba 1:30 en transporte público, pero nunca se quejaba. Era el mejor trabajo que había conseguido después de estudiar administración en una universidad pública, y el sueldo le alcanzaba para los medicamentos de su madre y los gastos básicos del hogar. «Sofía, necesito que revises estos planos antes de las 4», le gritó el arquitecto Ramírez desde su oficina, sin siquiera levantar la vista de su computadora. «Y asegúrate de que estén las firmas de todos los contratistas». «Sí, señor», respondió ella con voz suave pero firme. A pesar de los constantes desplantes de sus superiores, Sofía mantenía su dignidad intacta. Su madre siempre le había enseñado que el trabajo honesto era la base de todo logro, sin importar cuán pequeño fuera el puesto. El teléfono sonó con insistencia. «Constructora Azteca. Buenos días. Habla Sofía Morales», contestó con su tono profesional habitual. «Necesito hablar con el señor Ramírez inmediatamente. Soy Diego Hernández, de Hoteles Palacio Real», respondió una voz masculina profunda y segura. Sofía reconoció el nombre al instante. Hoteles Palacio Real era una de las cadenas más prestigiosas del país, y Diego Hernández era conocido en los círculos empresariales como un joven millonario que había transformado el negocio hotelero de su familia en un imperio. Su fotografía aparecía frecuentemente en las revistas de negocios que hojeaba durante los descansos. «Un momento, por favor, señor Hernández», dijo Sofía, sintiendo un ligero nerviosismo. Era extraño que alguien de esa categoría llamara directamente a la oficina. Pero cuando tocó a la puerta de Ramírez, éste estaba gritando por teléfono con otro cliente. Le hizo una seña de que esperara, pero la llamada se extendió por más de 10 minutos. Sofía regresó al teléfono, donde Diego Hernández esperaba pacientemente. «Señor Hernández, el arquitecto Ramírez está en una llamada muy importante. ¿Podría tomar un recado o prefiere que le regrese la llamada? Mira, necesito que alguien competente revise unos contratos urgentes para un proyecto en Cancún. ¿Hay alguien ahí que pueda hacerlo ahora mismo?» Sofía miró hacia la oficina de Ramírez, quien seguía gritando. Los otros arquitectos estaban en el campo supervisando obras. Ella había revisado cientos de contratos similares y conocía perfectamente los procedimientos legales básicos. «Yo puedo revisar los documentos, señor Hernández. Manejo todos los contratos de la empresa y conozco bien los procedimientos», se ofreció, sorprendiéndose de su propia audacia. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Cuál es tu nombre completo?» «Sofía Morales, señor. Soy asistente administrativa, pero llevo 3 años manejando la documentación legal de todos los proyectos». «Perfecto, Sofía. Necesito que vengas a mi oficina en Santa Fe esta tarde a las 6. ¿Puedes?» Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Santa Fe era la zona más exclusiva de oficinas corporativas en la ciudad. Nunca había estado ahí. «Sí, señor, puedo estar ahí», respondió, anotando rápidamente la dirección en un papel. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono unos segundos. Realmente acababa de aceptar una cita de trabajo con uno de los empresarios más importantes del país. Se miró en el reflejo de la pantalla de su computadora. Su blusa blanca sencilla y su falda gris estaban impecables, pero se sentía completamente inadecuada para el mundo al que estaba a punto de entrar. «Mamá me enseñó a dar siempre lo mejor de mí», murmuró para sí misma, enderezando los hombros. «Sin importar dónde sea». El atardecer pintaba de naranja y rosa los rascacielos de Santa Fe cuando Sofía bajó del metrobús
en la estación de la zona corporativa. Sus zapatos de tacón bajo resonaban nerviosamente sobre el concreto mientras buscaba la torre donde estaban las oficinas de Hoteles Palacio Real. Todo a su alrededor gritaba lujo y poder. Autos alemanes de último modelo, ejecutivos con trajes que costaban más que su sueldo de 3 meses, y edificios de cristal que reflejaban las luces de la ciudad. Se detuvo frente al lobby del edificio más imponente de la avenida. Los mármoles blancos y los acabados dorados la hicieron sentir como si entrara a un palacio. El guardia de seguridad, un hombre de mediana edad con uniforme impecable, la miró con cierta curiosidad cuando se acercó al mostrador. «Buenas tardes, vengo a una cita con el señor Diego Hernández», dijo Sofía, tratando de que su voz no temblara. «¿Su nombre?» «Sofía Morales, de Constructora Azteca». El guardia revisó una lista en su computadora y asintió. «Piso 28, elevador de la derecha. La señorita López la estará esperando». El ascensor se elevó silenciosamente, mientras Sofía observaba la ciudad extenderse bajo sus pies a través de las paredes de cristal. Nunca había estado tan alto en la Ciudad de México. Desde ahí arriba, los problemas de tráfico, la contaminación y el bullicio parecían remotos, como si pertenecieran a otro mundo. Las puertas se abrieron revelando una recepción que parecía salida de una revista de arquitectura. Una mujer elegante, de unos 30 años, se acercó con una sonrisa profesional. «Señorita Morales, soy Patricia López, asistente ejecutiva del señor Hernández. Por favor, síganme». Caminaron por un pasillo alfombrado donde las paredes exhibían fotografías de los hoteles más exclusivos de la cadena. Villas en la Riviera Maya, resorts en Puerto Vallarta y hoteles boutique en el centro histórico de ciudades coloniales. Sofía se sintió transportada a un mundo que solo conocía a través de las revistas que ocasionalmente compraba su madre. «El señor Hernández la recibirá en unos minutos. ¿Gusta algo de tomar? ¿Café, té, agua?» «Un té, por favor», respondió Sofía, eligiendo la opción que le pareció más segura. Patricia la condujo a una sala de juntas con una mesa de nogal pulido y sillas de cuero italiano. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad que comenzaba a encender sus luces nocturnas. Sofía se sentó cuidadosamente en una de las sillas, sintiendo que el cuero suave era más lujoso que cualquier mueble que hubiera tocado en su vida. La puerta se abrió y entró un hombre que inmediatamente llenó el espacio con su presencia. Diego Hernández era más joven de lo que había imaginado, probablemente de unos 28 años, con cabello negro perfectamente peinado, ojos color miel y una constitución atlética que su traje azul marino de corte impecable no podía ocultar. Pero lo que más impresionó a Sofía fue su sonrisa, genuina y cálida, completamente diferente de la arrogancia que había esperado encontrar. «Señorita Morales», dijo extendiéndole la mano, «gracias por venir tan tarde. Sé que esto fue muy repentino». Cuando sus manos se tocaron, Sofía sintió una pequeña descarga eléctrica que la sorprendió. La mano de Diego era firme pero suave, y por un momento que pareció eterno, sus ojos se encontraron directamente. «No hay problema, señor Hernández. Entiendo que es un asunto urgente», respondió ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz, a pesar de que su corazón latía aceleradamente. Diego se sentó frente a ella, y Sofía notó que había algo diferente en su manera de mirarla. No era la mirada condescendiente que había recibido de otros ejecutivos, sino una mirada de respeto genuino, como si realmente la viera como a una persona valiosa. «He revisado algunos de los trabajos que ha hecho Constructora Azteca para otros hoteles», comenzó Diego, abriendo una carpeta, «y me impresiona la precisión en la documentación. Supongo que gran parte de ese trabajo es suyo». Sofía se sonrojó ligeramente. «He tenido buenos maestros y me gusta ser meticulosa con los detalles. Eso se nota. Por eso quería conocerla personalmente antes de confiarle este proyecto». Durante la siguiente hora, Diego le explicó los detalles del nuevo resort que planeaba construir en Tulum. Era un proyecto ambicioso que combinaría lujo moderno con respeto por la naturaleza y la cultura maya local. Conforme hablaba, Sofía se dio cuenta de que este hombre no era solo un empresario más. Había una pasión genuina en su voz cuando describía sus planes para crear empleos locales y preservar el ambiente natural. «¿Qué opina del proyecto?», le preguntó Diego finalmente. Sofía había estado tan absorta escuchándolo que tardó un momento en darse cuenta
de que realmente valoraba su opinión. Me parece muy bien pensado, señor Hernández, especialmente la parte sobre trabajar con artesanos locales. Eso no solo preserva las tradiciones, sino que crea un producto auténtico que los huéspedes valorarán más. Diego sonrió, y Sofía notó cómo sus ojos se iluminaron. Exactamente lo que pensaba. Estaría dispuesta a trabajar directamente conmigo en este proyecto. Necesito a alguien con su atención al detalle, y se detuvo a mitad de la frase, como si fuera a decir algo más personal, pero se contuvo. Y creo que trabajaríamos muy bien juntos. Terminó finalmente. Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento. Le estaba ofreciendo trabajar directamente con él. ¿En un proyecto de esa magnitud? Sería un honor, señor Hernández, respondió, tratando de mantener la compostura profesional, a pesar de que por dentro estaba eufórica. Cuando finalmente se despidieron en el lobby del edificio, Diego insistió en que su chofer la llevara a casa. Durante el trayecto en el Mercedes negro, Sofía miraba las luces de la ciudad pasar por la ventana y se preguntaba si todo esto había sido real. No sabía que en ese momento Diego estaba en su oficina mirando por la ventana y sonriendo de una manera que su asistente Patricia nunca había visto antes. La alarma de Sofía sonó a las 5:30 como siempre, pero esa mañana se despertó antes de que sonara. Los eventos de la noche anterior se repetían en su mente como una película que no podía dejar de ver. ¿Realmente había conocido a Diego Hernández? ¿Le había ofrecido trabajar directamente con él en un proyecto millonario? Se levantó silenciosamente para no despertar a su madre y se dirigió a la pequeña cocina de su casa. Mientras preparaba café en la cafetera de aluminio que había pertenecido a su abuela, observó por la ventana las primeras luces del amanecer filtrándose entre los edificios de la colonia Roma Norte. Las casas de arquitectura colonial, algunas restauradas y otras con la pintura descascarada por el tiempo, le recordaron que pertenecía a un mundo muy diferente al que había visitado la noche anterior. «Mija, ¿por qué estás despierta tan temprano?», preguntó Carmen desde su recámara con voz adormilada. «No es nada, mamá, solo me desperté un poco antes», respondió Sofía, llevándole una taza de café con leche y 2 pastillas para la diabetes. «¿Cómo amaneció?». «Mejor, gracias a Dios». «Las rodillas no me dolieron tanto anoche», sonrió Carmen, una mujer de 48 años que aparentaba más edad debido a la enfermedad, pero cuyos ojos conservaban la misma calidez que había heredado su hija. «Pero tú te ves diferente. Hay algo en tu cara. ¿Pasó algo ayer?». Sofía se sentó en la orilla de la cama de su madre. A pesar de los años de lucha y enfermedad, Carmen tenía esa intuición maternal que nunca fallaba. «Ayer conocí a un empresario muy importante, mamá. Me ofreció trabajar en un proyecto especial», le contó, sin entrar en demasiados detalles para no crear falsas esperanzas. Carmen tomó la mano de su hija. «Ten cuidado, mija. Los hombres poderosos a veces prometen cosas que no cumplen, pero si es una oportunidad real, no la dejes pasar. Tú eres muy inteligente y trabajadora». 2 horas después, Sofía estaba en su escritorio en Constructora Azteca, pero su mente seguía dividida entre sus tareas habituales y la conversación de la noche anterior. Alrededor de las 10 de la mañana, su teléfono sonó. «Señorita Morales, habla Patricia López, asistente del señor Hernández». El corazón de Sofía se aceleró. «Buenos días, señorita López. El señor Hernández me pidió que la contactara. ¿Podría venir mañana por la mañana a las 9? Quiere comenzar a trabajar en el proyecto de inmediato». «Sí, por supuesto», respondió Sofía, tratando de sonar profesional mientras una ola de emoción la invadía. «Perfecto. ¿Y señorita Morales?» El señor Hernández quiso que le dijera que traiga ideas. Él valora mucho las opiniones frescas. Después de colgar, Sofía se quedó mirando el teléfono. ¿Diego realmente valoraba su opinión o solo estaba siendo cortés? Se pasó el resto del día investigando sobre arquitectura sustentable y turismo responsable, preparándose como si fuera a presentar un examen final. Esa noche, mientras cenaba con su madre unos tacos de frijoles con queso que habían preparado juntas, Carmen la observaba con una sonrisa. «No te he visto tan emocionada desde que te graduaste de la universidad», comentó. «Es que siento que esto podría cambiar nuestras vidas, mamá. Si el proyecto sale bien, tal vez pueda conseguir un mejor trabajo
y podremos mudarnos a un lugar más cómodo y tendrás mejor atención médica. Mija, la interrumpió Carmen suavemente, no te hagas tantas ilusiones todavía, pero sí, persigue esa oportunidad con todo lo que tienes. La mañana siguiente, Sofía llegó a las oficinas de Hoteles Palacio Real 15 minutos antes de la hora acordada. Se había puesto su mejor conjunto, una blusa azul marino y una falda gris que había comprado en una boutique de segunda mano en la Roma Norte. Había pasado una hora frente al espejo de su pequeño tocador, peinándose el cabello castaño en una coleta elegante y aplicándose un toque sutil de maquillaje. Patricia la recibió con la misma sonrisa profesional de la vez anterior, pero esta vez la condujo por un pasillo diferente, hacia una oficina que obviamente era el despacho principal de Diego. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de hoteles en construcción, diplomas de universidades prestigiosas y una colección de arte mexicano contemporáneo que habría costado más que todo lo que Sofía poseía. Diego estaba de pie junto a una ventana panorámica, hablando por teléfono en inglés con lo que parecía ser un inversionista extranjero. Cuando vio entrar a Sofía, concluyó rápidamente la llamada. «Buenos días, Sofía», dijo, y ella notó que había dejado de usar el señorita Morales del día anterior. «¿Café? Por favor», respondió ella, tomando asiento en una de las sillas frente al escritorio de nogal macizo. Diego sirvió personalmente 2 tazas de café de una cafetera italiana que tenía en una mesa lateral. Cuando le entregó la taza, sus dedos se rozaron brevemente, y nuevamente Sofía sintió esa extraña corriente eléctrica. «Antes de empezar con el proyecto, quiero conocerte un poco mejor», dijo Diego, sentándose no detrás de su escritorio, sino en la silla junto a la de Sofía. «Cuéntame de ti. ¿Siempre has trabajado en construcción?» La pregunta la tomó por sorpresa. Los jefes que había tenido antes nunca habían mostrado interés personal en ella. «Estudié administración de empresas en la UNAM», comenzó Sofía. «Siempre me gustaron los números y la organización. Después de graduarme, necesitaba trabajar inmediatamente porque mi madre está enferma y soy su único sostén». Diego asintió con comprensión genuina. «¿Tu padre?» «Murió cuando yo tenía 15 años. Un accidente de trabajo en una obra», respondió Sofía sin amargura, como quien ha aceptado los golpes de la vida. «Desde entonces, mamá y yo hemos salido adelante solas». Hubo un momento de silencio en el que Diego la miró con una expresión que Sofía no pudo descifrar completamente. Era una mezcla de admiración y algo más profundo. «Eso explica mucho», dijo finalmente. «Tu profesionalismo, tu dedicación, se nota que has tenido que madurar rápido». «La vida te enseña», respondió Sofía simplemente. Diego se levantó y caminó hacia una mesa donde tenía extendidos los planos del resort de Tulum. «Ven, quiero mostrarte algo». Sofía se acercó, y cuando se inclinaron sobre los planos, quedaron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera percibir su colonia, una fragancia masculina y sofisticada que nunca había olido antes. Diego comenzó a explicar cada detalle del proyecto, pero lo que más impresionó a Sofía fue su pasión. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de crear espacios que respetaran la naturaleza, de dar trabajo a las comunidades locales, de construir algo que durara generaciones. «¿Qué opinas de esta área?», preguntó Diego señalando una sección destinada a un spa. Sofía estudió los planos cuidadosamente. «Creo que está bien ubicada, pero ¿no sería mejor orientarla hacia el este? Así los huéspedes podrían ver el amanecer desde las salas de tratamiento. Y según lo que he leído sobre la cultura maya, el este tiene un significado especial relacionado con la renovación». Diego la miró con sorpresa genuina. «Tienes razón, completamente razón». «¿Cómo se te ocurrió eso?». Sofía se sonrojó ligeramente. «Ayer por la noche estuve investigando sobre turismo sustentable y cultura maya. Quería estar preparada». «¿Investigaste por tu cuenta?». Diego parecía impresionado. «¿Todo esto?». Sofía asintió, sin darse cuenta de lo poco común que era encontrar esa iniciativa y dedicación. Diego se enderezó y la miró directamente a los ojos. «Sofía, quiero hacerte una propuesta. Y antes de que respondas, quiero que sepas que es completamente profesional». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. «Quiero que seas mi asistente de proyecto para Tulum. Trabajarías directamente conmigo,
con un salario 3 veces mayor que el que tienes ahora, seguro médico completo para ti y tu madre, y la oportunidad de viajar al sitio de construcción regularmente. Sofía se quedó sin palabras. Era más de lo que había soñado jamás. Pero, continuó Diego, necesito que sepas que esto no es solo por tu capacidad profesional. Hizo una pausa, como si estuviera luchando con las palabras correctas. Desde ayer no he podido dejar de pensar en ti. Hay algo en tu manera de ser, en tu autenticidad, que me atrae mucho. Sofía sintió que el mundo se detenía. Señor Hernández, Diego, por favor. Diego, repitió ella sintiendo extraño llamarlo por su nombre. Yo nunca he... Quiero decir... Se detuvo, respiró profundamente y lo miró directamente. Nunca me han tocado, señor. Nunca he tenido una relación seria. No sé nada de ese mundo. En lugar de sorpresa o juicio, en los ojos de Diego apareció algo que Sofía reconoció como ternura pura. Entonces, dijo él suavemente, si decides darme una oportunidad, haré todo correctamente, como un verdadero caballero, como mereces ser tratada. La promesa en sus palabras resonó en el corazón de Sofía como una campana de cristal. 3 semanas habían pasado desde que Sofía comenzó a trabajar como asistente de proyecto de Diego, y su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. Su nueva oficina, aunque modesta comparada con la de Diego, tenía una vista preciosa de los jardines de Santa Fe y todo el equipo tecnológico que necesitaba para coordinar el complejo proyecto de Tulum. El salario había transformado inmediatamente la situación en casa. Carmen ahora tenía acceso a mejores medicamentos. Habían contratado a una señora para que la ayudara con la limpieza 2 veces por semana, y por primera vez en años, Sofía pudo comprar ropa nueva sin sentir culpa. Sin embargo, mantuvo su estilo sobrio y elegante. No quería que nadie pensara que estaba presumiendo su nueva posición. «Buenos días, Sofía», saludó Diego al entrar a la oficina compartida que habían acondicionado para trabajar juntos en el proyecto. Llevaba una camisa azul cielo que resaltaba sus ojos color miel, y como siempre, su sonrisa genuina iluminó el espacio. «Buenos días, Diego», respondió ella, ya más cómoda usando su nombre de pila, aunque aún le causaba un pequeño revoloteo en el estómago cada vez que lo decía. En estas 3 semanas, Diego había sido un perfecto caballero, tal como había prometido. Nunca había intentado tocarla de manera inapropiada, pero sí había pequeños gestos que hacían que el corazón de Sofía se acelerara. Cuando le acercaba una silla, cuando sus manos se rozaban al revisar documentos, o cuando la escuchaba hablar con esa atención total que la hacía sentir como la persona más importante del mundo. «¿Ya revisaste las propuestas de los arquitectos paisajistas?», preguntó Diego, sentándose en su escritorio, que estaba estratégicamente ubicado de manera que pudieran trabajar frente a frente. «Sí, y creo que el estudio de la maestra Rodríguez es el mejor. Su propuesta para integrar cenotes naturales con el diseño del spa es brillante», respondió Sofía, mostrándole los planos que había estado estudiando desde las 6 de la mañana. Diego revisó los documentos, pero Sofía notó que de vez en cuando levantaba la vista para observarla. Era una mirada llena de admiración y algo más profundo que ella comenzaba a reconocer. «Tienes razón, como siempre», dijo él con una sonrisa. «¿Sabes qué? Creo que es hora de que conozcas el terreno en persona. ¿Qué te parece si viajamos a Tulum el fin de semana?» Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Un viaje de trabajo?» «Completamente profesional», aseguró Diego, aunque había algo en sus ojos que sugería que este viaje podría ser más significativo de lo que las palabras indicaban. «Necesito que veas el lugar para que puedas tomar mejores decisiones sobre el proyecto, y me gustaría mostrarte algo hermoso». Esa tarde Sofía llegó a casa más temprano de lo usual para contarle a su madre sobre el viaje. Carmen estaba en la pequeña sala tejiendo un suéter mientras veía su telenovela favorita. «¿Tulum? ¡Qué maravilla, mija!», exclamó Carmen con los ojos brillantes. «Siempre soñé con conocer esas ruinas. Tu papá y yo planeábamos ir para nuestro aniversario número 20. Se quedó callada un momento, perdida en recuerdos, y luego miró a su hija con una sonrisa pícara. «¿Y vas a ir sola con ese joven empresario?» Sofía se sonrojó. «Es un viaje de trabajo, mamá.
completamente profesional. Ay, Sofía, rió Carmen, tengo ojos en la cara. He visto cómo hablas de él estas últimas semanas. Tus ojos brillan diferente cuando mencionas su nombre. Mamá. No, déjame terminar. Mira, mija, yo sé que has sacrificado mucho por cuidarme. Nunca has tenido tiempo para novios o para vivir como una joven normal. Pero si ese hombre es bueno contigo, si te respeta y te hace feliz, no tengas miedo de abrir tu corazón. Carmen tomó las manos de su hija. Tu papá era un hombre sencillo, pero me amaba con toda el alma. El dinero no hace al hombre, mija. Lo que importa es cómo te trata cuando nadie está viendo. Esa noche, Sofía se quedó despierta pensando en las palabras de su madre. ¿Estaba enamorándose de Diego? La sola idea la llenaba de terror y emoción al mismo tiempo. Nunca había sentido lo que sentía cuando él la miraba, cuando escuchaba su risa o cuando pronunciaba su nombre con esa ternura especial. El viaje a Tulum comenzó temprano un sábado por la mañana. Diego pasó por Sofía en una camioneta Ford Expedition blanca, perfecta para el terreno que iban a explorar. En lugar de traer chofer, él mismo manejaba y había preparado una playlist con música que incluía desde Manu Chao hasta Jesse and Joy, creando un ambiente relajado y íntimo. ¿Lista para la aventura?, preguntó Diego cuando Sofía subió al vehículo, notando que se había puesto unos jeans, una blusa blanca de algodón y zapatos cómodos para caminar. Se veía hermosa con ese estilo casual y natural. «Lista», respondió ella, aunque por dentro estaba nerviosa. Era la primera vez que viajaba sola con un hombre, y además, era la primera vez que salía de la Ciudad de México. Durante las 4 horas de trayecto, conversaron de todo, de música, de sueños, de la familia de Diego, quien había perdido a su padre 2 años atrás y ahora manejaba el imperio hotelero con su madre, y de los planes para el resort. Sofía se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, como si se conocieran de toda la vida. «Cuéntame algo que nadie sepa de ti», dijo Diego cuando pararon en una gasolinera en Valladolid para cargar combustible y comprar agua. Sofía pensó un momento. «Escribo». Bueno, escribía. Cuando era adolescente soñaba con ser escritora. Tengo libretas llenas de cuentos e historias. ¿Por qué dejaste de escribir? La vida, respondió ella simplemente. Cuando papá murió, no había tiempo para sueños, solo para sobrevivir. Diego la miró con esa expresión que ella había aprendido a reconocer, admiración mezclada con ternura. Tal vez es hora de retomar esos sueños, dijo suavemente. Llegaron a Tulum al mediodía, cuando el sol caribeño estaba en su punto más alto. El terreno donde se construiría el resort era un pedazo de paraíso. 50 hectáreas de selva que terminaban en una playa de arena blanca y aguas turquesa que parecían sacadas de una postal. Diego había traído un almuerzo preparado por el chef de uno de sus hoteles. Sándwiches gourmet, fruta tropical y agua de Jamaica en termos con hielo. Extendieron una manta bajo una palapa natural formada por manglares, desde donde podían ver tanto la selva como el mar. «Es increíble», murmuró Sofía observando el paisaje. «Se siente sagrado». «Exactamente», respondió Diego. «Por eso quiero hacer algo especial aquí. No solo otro hotel de lujo, algo que respete este lugar y que deje algo bueno a las futuras generaciones». Mientras comían, Diego le mostró los planos finales en su tablet, explicándole cómo cada estructura se integraría con el entorno natural. Su pasión por el proyecto era contagiosa, y Sofía se encontró haciendo sugerencias cada vez más audaces y creativas. «¿Sabes qué?», dijo Diego de repente. «Quiero mostrarte algo antes de que regresemos». La condujo por un sendero que serpenteaba a través de la selva hasta llegar a un cenote escondido, una piscina natural de agua cristalina rodeada de piedra caliza y vegetación exuberante. La luz del atardecer se filtraba a través de las ramas, creando un efecto mágico en el agua. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Sofía sin poder ocultar su asombro. «Los guías locales me lo mostraron. Dicen que es sagrado para los mayas, un lugar de purificación y nuevos comienzos». Se sentaron en una roca al borde del cenote, y por un momento solo escucharon el sonido del agua y los pájaros tropicales. La cercanía física y la belleza del lugar crearon una atmósfera de intimidad que ninguno de los dos podía ignorar. «Sofía», dijo Diego finalmente, volteándose para mirarla directamente,
Estas últimas semanas han sido las mejores de mi vida, no solo por el trabajo, sino por conocerte, por pasar tiempo contigo. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Diego, déjame terminar, por favor, continuó él, tomando suavemente una de sus manos. Sé que venimos de mundos diferentes, sé que hay una diferencia económica enorme entre nosotros, pero también sé que nunca he conocido a una mujer como tú. Tu inteligencia, tu bondad, tu fuerza, me has enamorado completamente. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Yo también me he enamorado de ti, pero tengo miedo, Diego, miedo de no ser suficiente para tu mundo. Diego le soltó la mano solo para tomar suavemente su rostro entre sus palmas. Tú eres más que suficiente, eres perfecta. Se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para apartarse si quería, pero Sofía cerró los ojos y sintió los labios de Diego tocar los suyos en un beso suave, tierno, lleno de promesas y cuidado. Era su primer beso, y era exactamente como había soñado que sería, lleno de amor y respeto. Cuando se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella. «Te prometo que haré todo correctamente», murmuró, «a tu ritmo, con respeto, como mereces». Mientras regresaban a la Ciudad de México esa noche, Sofía miraba las estrellas a través de la ventana y sonreía. Su madre tenía razón. El dinero no hacía al hombre. Y Diego Hernández, millonario o no, estaba demostrando ser exactamente el tipo de hombre con el que había soñado. Uno que la amaba por quien era, no por lo que tenía. La transformación de Sofía había comenzado mucho antes de conocerlo, pero ahora, con su corazón lleno de amor y esperanza, se sentía lista para cualquier desafío que la vida le pusiera enfrente. El lunes siguiente al viaje a Tulum, Sofía llegó a la oficina con una sonrisa que no podía ocultar. Todo parecía más brillante, los colores más vivos, los sonidos más armoniosos, incluso el tráfico de Santa Fe no logró afectar su buen humor. El fin de semana había sido perfecto, no solo por el beso bajo las estrellas, sino por las largas conversaciones que habían tenido durante el viaje de regreso, planeando no solo el resort, sino también pequeños momentos juntos. Diego ya estaba en la oficina cuando ella llegó, y la manera en que sus ojos se iluminaron al verla confirmó que él también había estado pensando en ella desde que se despidieron el domingo por la noche. «Buenos días, preciosa», murmuró en voz baja, lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo, y Sofía sintió que se sonrojaba hasta las orejas. «Buenos días», respondió ella, notando cómo la palabra «preciosa» hacía que su corazón se saltara latidos. Los primeros días de esa semana transcurrieron en una burbuja de felicidad compartida. Diego encontraba excusas para tocar su mano cuando revisaban documentos. Le traía café preparado exactamente como a ella le gustaba, y había comenzado a dejarle pequeñas notas con frases dulces entre los papeles de trabajo. Sofía, por su parte, había comenzado a relajarse en su presencia, permitiéndose reír más libremente y hasta bromear con él. El jueves por la tarde, Patricia entró a la oficina con expresión preocupada. «Señor Hernández, su madre está aquí. Dice que es urgente». Diego y Sofía intercambiaron una mirada. Él le había contado que su madre, Esperanza Hernández, era una mujer elegante pero estricta, que había manejado junto con él el imperio hotelero después de la muerte de su esposo. También le había mencionado que era muy protectora y tenía opiniones fuertes sobre con quién debía relacionarse su hijo. «Que pase», dijo Diego, poniéndose de pie y ajustándose la corbata. Esperanza Hernández entró a la oficina como una reina, entrando a su palacio. Era una mujer de 52 años, impecablemente vestida con un traje Chanel color crema, cabello perfectamente peinado en un chongo bajo y joyas discretas pero obviamente costosas. Sus ojos, del mismo color miel que los de Diego, escanearon inmediatamente la oficina hasta posarse en Sofía. «Diego, querido», dijo besando a su hijo en ambas mejillas, «necesitamos hablar». Su mirada se dirigió nuevamente hacia Sofía, quien se había puesto de pie y esperaba ser presentada. «Mamá, te presento a Sofía Morales, mi asistente de proyecto para el resort de Tulum», dijo Diego con voz firme. «Sofía, ella es mi madre, Esperanza Hernández». «Mucho gusto, señora Hernández», dijo Sofía con una sonrisa sincera, extendiendo la mano.
Esperanza la estudió por un momento antes de aceptar el saludo. Su apretón de manos fue firme, pero frío. «El gusto es mío». «Diego me ha contado mucho sobre el proyecto de Tulum», respondió cortésmente, pero Sofía pudo detectar una cierta tensión en su voz. «¿Podrías darnos unos minutos a solas?», le preguntó Diego a Sofía, y aunque su tono era amable, ella pudo percibir que se trataba de algo serio. «Por supuesto, estaré en la sala de juntas revisando los contratos de los proveedores», respondió Sofía, tomando unos documentos de su escritorio. Cuando Sofía cerró la puerta tras ella, se dirigió hacia la sala de juntas, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba en la oficina de Diego. Las voces se fueron elevando gradualmente. «No puede ser, Diego. Una empleada no es solo una empleada, mamá, es una mujer extraordinaria. Diferencia de clases, hijo. Estas cosas nunca funcionan. No te voy a permitir que la juzgues sin conocerla». Sofía sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Había temido este momento desde que se dio cuenta de sus sentimientos por Diego. Se sentó en la sala de juntas, tratando de concentrarse en los contratos, pero las palabras que había escuchado daban vueltas en su cabeza. 20 minutos después, Diego entró a la sala de juntas. Su rostro estaba tenso, pero cuando vio a Sofía, su expresión se suavizó inmediatamente. «¿Todo bien?», preguntó ella, aunque por su expresión ya sabía la respuesta. Diego se sentó junto a ella y tomó sus manos. «Mi madre, ella se preocupa por mí, a veces demasiado. Le preocupa que me esté enamorando de alguien de diferente clase social», dijo Sofía directamente, sin rodeos. Diego suspiró. «Sí, pero eso no cambia nada entre nosotros, Sofía. Lo que siento por ti es real, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi madre, interfiera con eso». Sofía apretó las manos de Diego entre las suyas. «Diego, tal vez ella tenga razón. Tal vez esto es demasiado complicado». «No», la interrumpió él firmemente. «No voy a permitir que tengas dudas por esto. Mi madre solo necesita conocerte, ver la mujer increíble que eres. Te prometo que todo va a estar bien». Pero Sofía había visto la mirada de Esperanza Hernández y tenía la sensación de que las cosas no iban a ser tan simples como Diego esperaba. El sábado por la tarde, Diego llevó a Sofía a conocer la casa familiar de los Hernández en las lomas de Chapultepec. Era una mansión de estilo colonial mexicano, con jardines perfectamente cuidados, fuentes de cantera y una arquitectura que respiraba historia y riqueza. Sofía se sintió intimidada desde el momento en que pasaron por la reja principal, custodiada por guardias de seguridad. «Respira», le murmuró Diego al oído mientras caminaban hacia la entrada principal. «Eres perfecta tal como eres». Sofía llevaba su mejor vestido, uno azul marino de corte sencillo pero elegante que había comprado especialmente para la ocasión. Se había peinado en un recogido bajo y llevaba los aretes de perlas que habían sido de su abuela. Diego, por su parte, llevaba pantalones de vestir y una camisa blanca, pero parecía más nervioso que ella. Esperanza los recibió en el gran salón, acompañada de dos parejas que evidentemente eran parte del círculo social de la familia. Los Mendoza, dueños de una cadena de supermercados, y los Villarreal, herederos de una empresa farmacéutica. Todos vestían ropa de diseñador y conversaban sobre temas que giraban en torno a viajes a Europa, inversiones en arte y eventos sociales de la alta sociedad mexicana. «Sofía, querida, ven a conocer a nuestros amigos», dijo Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante la siguiente hora, Sofía se sintió como si estuviera siendo sometida a un examen. Las preguntas aparentemente casuales se sucedían una tras otra. «¿A qué se dedican tus padres, querida? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Tu familia es de la Ciudad de México?». Sofía respondió con honestidad y dignidad, sin inventar historias ni tratar de aparentar ser algo que no era. Habló de su padre fallecido, de su madre enferma, de su universidad pública, de su casa en la Roma Norte. Diego permanecía a su lado, apoyándola con miradas alentadoras y tomando su mano cada vez que percibía que se sentía incómoda. La señora Mendoza, una mujer de unos 50 años con demasiadas cirugías plásticas, fue particularmente cruel. «Qué interesante que Diego haya encontrado a alguien tan auténtica», dijo con una sonrisa falsa. «Supongo que debe ser refrescante para él relacionarse con personas del pueblo». Sofía sintió que la sangre
se le subía a las mejillas, pero antes de que pudiera responder, Diego se puso de pie. «Señora Mendoza», dijo con voz controlada pero fría, «Sofía no es del pueblo como usted dice. Es una profesional talentosa, una mujer extraordinaria y la persona más genuina que he conocido en mi vida. Y si no puede tratarla con el respeto que merece, le sugiero que se retire de mi casa». El silencio que siguió fue tenso e incómodo. La señora Mendoza se disculpó torpemente, pero el daño estaba hecho. Sofía se sintió humillada y fuera de lugar. «Con permiso», murmuró, levantándose de su asiento. «Necesito tomar un poco de aire». Salió al jardín donde las luces comenzaban a encenderse con el atardecer. Se sentó en una banca de piedra junto a una fuente y sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas. «No debería haber venido», murmuró para sí misma. «No pertenezco a este mundo». «Eso no es cierto», dijo una voz suave detrás de ella. Sofía se volvió y vio a Esperanza Hernández acercándose. Se limpió rápidamente las lágrimas, pero era obvio que había estado llorando. Esperanza se sentó junto a ella en la banca, y por un momento ambas permanecieron en silencio escuchando el sonido del agua de la fuente. «Soy madre, Sofía», comenzó Esperanza finalmente. «Ay, cuando eres madre, tu único instinto es proteger a tus hijos, incluso cuando ya son adultos». Sofía la escuchó sin responder. «Cuando murió mi esposo, Diego tenía que tomar las riendas del negocio a los 26 años. He visto cómo las mujeres se acercan a él por su dinero, por su posición. He visto cómo lo lastiman». Esperanza se volvió para mirar directamente a Sofía. «Pero esta tarde, cuando mi hijo te defendió de la manera en que lo hizo, vi algo que no había visto antes. Vi a un hombre enamorado de verdad, dispuesto a enfrentarse a todo su mundo por proteger a la mujer que ama». Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Dime la verdad», continuó Esperanza. «¿Estás con mi hijo por su dinero?» «No, señora», respondió Sofía firmemente, mirándola directamente a los ojos. «Ni siquiera sabía quién era cuando lo conocí, y si tuviera que elegir entre él sin dinero o todos los millones del mundo sin él, elegiría a Diego 1000 veces». Esperanza estudió su rostro por un largo momento, y lentamente una sonrisa genuina apareció en sus labios. «Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar», dijo. «Y más importante, es exactamente la manera en que necesitaba que lo dijeras». Se puso de pie y extendió la mano hacia Sofía. «¿Qué te parece si empezamos de nuevo? Me gustaría conocer mejor a la mujer que ha conquistado el corazón de mi hijo». Cuando regresaron al salón, Diego se acercó inmediatamente a Sofía, preocupado. Pero cuando vio que su madre y su novia sonreían y conversaban animadamente, su rostro se iluminó con una expresión de alivio y felicidad pura. Los invitados se habían retirado discretamente, y el resto de la velada transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Esperanza le mostró a Sofía álbumes familiares, le contó historias de cuando Diego era niño, y para cuando se despidieron, ambas mujeres habían establecido los cimientos de lo que prometía ser una relación de respeto mutuo y, eventualmente, cariño genuino. En el auto camino a casa de Sofía, Diego tomó su mano y la besó suavemente. «Estoy orgulloso de ti», le dijo. «Te comportaste con una dignidad que muchas personas que conozco nunca podrían igualar». «Tu madre es una buena mujer», respondió Sofía. «Solo estaba protegiendo a su hijo, lo entiendo». «¿La entiendes?» «Sí, porque yo haría lo mismo si tuviera un hijo». Diego detuvo el auto y se volvió para mirarla completamente. «¿Hijos? ¿Has pensado en tener hijos?» Sofía se sonrojó, pero le sostuvo la mirada. «Algún día, con el hombre correcto». «¿Y crees que yo podría ser ese hombre correcto?» La pregunta quedó flotando en el aire del auto, cargada de esperanza y posibilidades futuras. Sofía sintió que había llegado a un punto de no retorno en su relación con Diego, un momento en el que tenía que decidir si estaba lista para apostar todo por este amor. «Sí», susurró finalmente. «Creo que sí». Diego la besó entonces con una ternura que prometía todo un futuro juntos. 6 meses habían pasado desde aquella memorable cena en casa de los Hernández, y la vida de Sofía había tomado un rumbo que jamás habría imaginado. El proyecto de Tulum avanzaba a pasos agigantados, y su relación con Diego había florecido hasta convertirse en algo profundo y sólido.
Esperanza había cumplido su palabra. No solo había aceptado a Sofía, sino que había comenzado a tratarla como a una hija, incluyéndola en reuniones familiares y pidiéndole su opinión en decisiones importantes del negocio. Carmen, por su parte, había experimentado una mejora notable en su salud gracias a los mejores tratamientos médicos que ahora podía costear. La diabetes estaba controlada y los dolores de artritis habían disminuido considerablemente. La pequeña casa de la Roma Norte había sido renovada discretamente. Nuevos muebles cómodos, una cocina moderna y un jardín pequeño pero hermoso donde Carmen pasaba las tardes leyendo. Era un martes por la mañana cuando Diego entró a la oficina con una expresión inusualmente nerviosa. Sofía lo conocía lo suficientemente bien como para darse cuenta de que algo importante estaba por suceder. «¿Todo está bien?», preguntó levantando la vista de los planos que estaba revisando. «Más que bien», respondió Diego, pero había algo en su sonrisa que parecía forzado. «De hecho, necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Sofía sintió un cosquilleo de nerviosismo en el estómago. En los últimos meses, su relación había sido perfecta. Cenas románticas, viajes de trabajo que se convertían en escapadas románticas, largas conversaciones sobre sus sueños y planes futuros. Diego había sido consistente en tratarla como una reina, respetando siempre su ritmo y haciéndola sentir amada y valorada cada día. «¿Qué pasa?», preguntó, notando que Diego parecía estar luchando con las palabras. «El resort de Tulum está casi listo para la inauguración», comenzó Diego sentándose en el borde del escritorio de Sofía. «Y he recibido una oferta de expansión internacional muy importante». Sofía asintió, esperando que continuara. «Una cadena hotelera europea quiere asociarse conmigo para abrir resorts de lujo sustentables en Costa Rica, Colombia y Perú. Es la oportunidad de mi vida para expandir el negocio a nivel internacional». «Eso es maravilloso, Diego», dijo Sofía con sinceridad, aunque presentía que había algo más. «Pero», continuó él tomando las manos de Sofía entre las suyas, «significaría mudarme a Europa por al menos 2 años para supervisar el desarrollo de los proyectos. Viviría principalmente en Madrid, con viajes constantes a los sitios de construcción». El corazón de Sofía se detuvo por un momento. «¿Te irías por 2 años?» «No», dijo Diego firmemente, mirándola directamente a los ojos. «No me iría. Nos iríamos». Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Nos?». Diego se puso de pie y sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su saco. Se arrodilló frente a la silla de Sofía, quien no podía creer lo que estaba viendo. «Sofía Morales», comenzó Diego con voz temblorosa de emoción, «estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado lo que significa el amor verdadero, la honestidad, la bondad genuina. Has transformado no solo mi corazón, sino mi manera de ver el mundo». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso con un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas, elegante y perfecto para el estilo de Sofía. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera de vida, mi socia en todos los sueños que tenemos por cumplir?» Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Era el momento con el que había soñado, pero también el que más temía. «Diego», comenzó, y él pudo detectar la duda en su voz. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Es demasiado pronto? ¿Es por el viaje?» Sofía se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando los edificios de Santa Fe mientras trataba de organizar sus pensamientos. «No es demasiado pronto, y tampoco es por el viaje», dijo finalmente, volteándose para mirarlo. «Es por mi mamá». Diego se incorporó guardando la cajita, pero manteniéndola en su mano. «Carmen está muchísimo mejor ahora, con los tratamientos y cuidados que puede tener», continuó Sofía. «Pero sigue siendo mi responsabilidad. Es la única familia que tengo y yo soy todo lo que ella tiene. Sofía, mi amor, por supuesto que Carmen vendría con nosotros. He pensado en todo. Tendría los mejores cuidados médicos en España, una enfermera privada, un departamento hermoso en Madrid. No tendrías que separarte de ella». «¿De verdad harías eso?», preguntó Sofía, sorprendida por la consideración de Diego hacia su madre. «Haría cualquier cosa por ti. Carmen no es solo tu madre, ya es parte de mi familia también».
Sofía sintió que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. En ese momento, comprendió completamente lo que significaba ser amada de verdad. «Pero necesito hablar con ella primero», dijo Sofía finalmente. «Esta decisión nos afecta a las dos». Diego sonrió con comprensión. «Por supuesto. De hecho, ¿qué te parece si vamos juntos a hablar con ella esta noche?» Esa tarde, Sofía y Diego llegaron a la casa de la Roma Norte cargados de flores y la comida favorita de Carmen, cochinita pibil de un restaurante yucateco que ella adoraba. Carmen los recibió con su sonrisa habitual, pero Sofía notó inmediatamente que su madre había intuido que algo importante estaba por suceder. «¿A qué se debe tanta ceremonia?», preguntó Carmen con una sonrisa pícara mientras preparaba café de olla en la cocina recién renovada. Sofía miró a Diego, quien asintió alentándola a comenzar. «Mamá, Diego me pidió que me case con él», dijo Sofía directamente, sin rodeos. Carmen dejó la cuchara de madera que estaba usando para revolver el café y se volvió hacia ellos con los ojos brillantes. «¡Ay, Dios mío! ¡Por fin!», exclamó, secándose las manos en el delantal y abrazando a su hija. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que necesitaba hablar contigo primero», respondió Sofía. Carmen se separó de ella y la miró con expresión seria. «Mija, ¿estás loca? ¿Por qué necesitas hablar conmigo para aceptar una propuesta del hombre que amas?» «Porque nos mudamos a España por 2 años, mamá, y no puedo dejarte aquí sola». Carmen miró a Diego, quien había permanecido respetuosamente silencioso durante el intercambio entre madre e hija. «¿Y tú qué planes tienes para esta vieja?», le preguntó directamente. Diego sonrió y se acercó a Carmen. En estos meses había desarrollado un cariño genuino por la mujer que había criado a Sofía con tanto amor y sacrificio. «Señora Carmen, usted no es una vieja, es la madre de la mujer que amo, y eso la convierte en parte de mi familia. Si Sofía acepta casarse conmigo, usted vendrá con nosotros a Madrid. Tendrá su propio departamento, los mejores cuidados médicos y todo lo que necesite para ser feliz». Carmen estudió el rostro de Diego por un largo momento, y luego sonrió con lágrimas en los ojos. «Mira, Diego», dijo tomando las manos del joven empresario, «yo ya viví mi gran amor. Tu suegro, que en paz descanse, me dio los mejores años de mi vida y me regaló a la hija más maravillosa del mundo. Ahora es el turno de Sofía de vivir su gran amor». Se volvió hacia su hija. «Mija, si no aceptas casarte con este hombre que te adora, te voy a dar una cachetada». Los tres rieron a través de las lágrimas que habían comenzado a caer. «¿Eso es un sí?», preguntó Diego, sacando nuevamente la cajita de terciopelo. «Es un sí», respondió Sofía, extendiendo su mano temblorosa. Cuando Diego deslizó el anillo en su dedo, Sofía sintió que toda su vida anterior había sido solo la preparación para este momento. El anillo le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. «¿Hay algo más?», dijo Diego después de que los tres hubieran celebrado con champán y lágrimas de felicidad. «Quiero pedirte algo muy específico para la boda». «¿Qué cosa?», preguntó Sofía, curiosa. «Quiero que sea en Tulum, en el resort que construimos juntos. Quiero que nos casemos en el lugar donde me enamoré perdidamente de ti, donde tuvimos nuestro primer beso, donde comenzó realmente nuestra historia». La boda se realizó 6 meses después, en una ceremonia íntima y hermosa en la playa del resort de Tulum. Sofía llevaba un vestido de novia sencillo pero elegante, diseñado especialmente para ella por una diseñadora mexicana que había trabajado con artesanas mayas para incorporar elementos tradicionales en el bordado. Diego llevaba una guayabera blanca de lino mexicano, perfecta para la ceremonia en la playa. Carmen, radiante en un vestido coral, lloró de felicidad durante toda la ceremonia. Esperanza, quien había insistido en organizar gran parte de la boda, trataba a Carmen como a una hermana, y ambas habían desarrollado una amistad genuina basada en su amor compartido por Diego y Sofía. La ceremonia se realizó al atardecer, con el sonido de las olas como música de fondo. Cuando el juez civil los declaró marido y mujer, Diego tomó el rostro de Sofía entre sus manos y la besó con toda la ternura y pasión que había estado conteniendo durante los meses de noviazgo. «Te amo, señora Hernández», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo a ti, mi príncipe», respondió Sofía, recordando las palabras de su madre meses atrás sobre encontrar a un hombre
que la tratara como a una reina. Durante la recepción, que se realizó en los jardines del resort bajo las estrellas, Diego tomó el micrófono para dirigirse a los invitados. Hace un año, comenzó. Yo era un hombre exitoso en los negocios, pero vacío en el corazón. Entonces conocí a una mujer extraordinaria que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, honestidad y la capacidad de hacer el bien a otros. Miró directamente a Sofía, quien estaba sentada en la mesa principal, con lágrimas de felicidad en los ojos. Sofía, tú llegaste a mi vida para recordarme que ser un verdadero caballero significa amar con respeto, proteger sin controlar y dar sin esperar nada a cambio. Prometo ser digno del amor que me das, hoy y todos los días de nuestras vidas. Los invitados aplaudieron, pero para Sofía, en ese momento solo existían ella y Diego, y la promesa de un futuro lleno de amor y aventuras juntos. Un año después, desde su departamento en Madrid con vista al Parque del Retiro, Sofía escribía en su diario, había retomado la escritura, tal como Diego le había sugerido, mientras esperaba a que su esposo regresara de una reunión de negocios. Carmen estaba en su propio departamento, a solo 2 cuadras de distancia, floreciendo con los cuidados médicos de primera clase y disfrutando de clases de arte y jardinería que había comenzado a tomar. «Querido diario», escribía Sofía, «hoy hace exactamente 2 años que conocí al hombre de mi vida. Nunca imaginé que una llamada telefónica de trabajo cambiaría mi mundo por completo. Diego cumplió su promesa. Me trató como una reina desde el primer día, me amó con respeto y paciencia, y me demostró que los cuentos de hadas sí pueden existir en la vida real». Escuchó la llave en la puerta y cerró el diario con una sonrisa. Diego había llegado a casa y como cada día desde que se habían casado, su corazón se aceleró como si fuera la primera vez que lo veía. «¿Cómo está mi princesa?», preguntó Diego, besándola suavemente y poniendo una mano protectora sobre su vientre, donde un pequeño milagro comenzaba a crecer. «Perfecta», respondió Sofía, «absolutamente perfecta». Y mientras miraban juntos el atardecer madrileño desde su ventana, ambos sabían que su historia de amor, que había comenzado con las palabras «Nunca me han tocado, Señor», se había convertido en una vida entera de amor, respeto y felicidad compartida. El millonario había actuado como un verdadero príncipe, y la joven humilde había descubierto que era, y siempre había sido, una verdadera princesa.